Bienvenidos a este vídeo que no pretende servir como resumen de lo mejor del año. De hecho, en penúltima descreemos profundamente esta especie de arqueos que se hacen siempre a final de año, pretendiendo servir, por así decirlo, como marchamo de calidad o como especie de premio. Hay gente que parece que echa las campanas al vuelo porque es elegido como uno de los libros del año, y nosotros creemos que normalmente los buenos libros van más allá del año en el que se publicaron. Hoy en día nadie recuerda cuáles fueron los mejores libros del 78, nadie recuerda cuáles fueron ni tan siquiera los mejores libros de 2013. Resulta bastante sencillo imaginar que mucha gente no va a recordar cuáles fueron los mejores libros de 2020. Posiblemente de 2020 lo que van a recordar es esto, que es lo que hemos querido también enfatizar mediante este vídeo, que es este tipo de comunicación, ¿no? La idea de la imagen a través de la pantalla de un ordenador, la comunicación a través de videoconferencias, de vídeos desde la casa de cada uno de nosotros, que se ha convertido en sí en una de las marcas de identidad de este 2020. Bien, a nosotros nos parece más interesante trabajar de cara al futuro y proponer a una autora que tiene ya una larga trayectoria, que es una autora reconocida, pero sobre todo proponerla como autora para el 2021, para que la gente a lo largo de los próximos 12 meses pues se vaya acercando a sus libros, que son más de 12, un momentito a ver, que hago un recuento rápido. De hecho, 13 ya tengo yo aquí. Y que creemos que es importante también enfatizar, y utilizado ya veces enfatizar, este va a ser un vídeo enfático, hacer hincapié en su figura dentro del contexto general de lo que se está produciendo en la literatura actual en castellano. Ahora mismo que estamos viendo una reivindicación de la literatura femenina, una reivindicación de la literatura escrita por mujeres, algo lógico, habida cuenta de que la mayoría del cuerpo lector son mujeres. Quizás no es tan lógico que se pretenda vender la idea de la exclusividad o el hecho de que haya lectores que solamente se acerquen a autoras por el mero hecho de serlo, en vez de por lo interesante que pueda resultar su propuesta estética, literaria, personal, etcétera. Pueden ser muchos los motivos por los que nos acercamos a un libro, pero el asunto, precisamente porque es una autora que está comenzando a ser reconocida porque, digamos, de manera más masiva, en su país ya era bastante reconocida, pero digo, de manera en todo el ámbito hispanohablante, porque precisamente las tornas han cambiado. El contexto actual permite hacerse una idea mucho más cabal, calibrar de modo idóneo la importancia y lo determinante de su trayectoria. Una trayectoria de una escritora no feminista, sino femenina, en primer lugar, también, por supuesto, feminista, pero digamos que en el caso de su producción son dos realidades que vienen de la mano, no es un acto de voluntad el hecho de convertirse feminista, sino que yo creo que decanta también de una manera muy clara que reside en su propia condición femenina la manera en la que enfoca la realidad, que además no es una cosa secundaria, teniendo en cuenta por dónde van los tiros últimamente, es una autora progresista. Por desgracia, feminismo y progresismo de un tiempo a esta parte tampoco están yendo necesariamente de la mano a tenor de los comportamientos de alguna gente que se dice feminista. Es una cosa muy interesante ver cómo el feminismo se está disgregando, por así decirlo, la idea del frente feminista en gente que sí que obedece a esa idea de lo que vendría a ser el feminismo más o menos clásico, progresista y demás, que busca realizar una serie de cambios y de mejoras en la sociedad, frente a gente que estrictamente lo que quieren es una mayor presencia de la mujer, por así decirlo, en los estamentos o en los círculos que tradicionalmente estaban copados por los hombres. Y eso implica también, por ejemplo, despreciar o denigrar o incluso cuestionar la
presencia de transgénero y demás. Evidentemente, la persona a la que estamos hablando, que lo digo ya, que es María Moreno, yo creo que se rasgaría las vestiduras, se tiraría de los pelos si alguien delante de ella se pone a cuestionar a un transgénero o a una transgénero y reducirla, por así decirlo, a su condición de genitalidad biológica, que es lo que en algunos casos alguna gente que se dice feminista está realizando con los transgénero. Bien, el asunto está en que, como estaba diciendo, me parece mucho más interesante hablar de una escritora para 2021. Uy, perdón, que he hecho publicidad. Una escritora para 2021, que es una escritora que viene de muy atrás, pero justamente ahora, en el paso de 2020 para 2021, se acaba de publicar, tanto en Argentina como aquí en España, donde también hay distribución de Ampersand, este libro, que es Contramarcha. Es el libro más reciente de María Moreno, que es, como todos los de esta colección, un diario de lecturas, un texto transido por la devoción lectora y la formación lectora de cada uno de los autores, ¿no? Llama mucho la atención desde ya el título y declara mucho las intenciones de la propia María Moreno, ¿no? Con Contramarcha. Pero también en fecha muy reciente, muy reciente, en una de las mejores editoriales que existen en la lengua castellana, que son las ediciones de la Universidad Diego Portales, se publicó Loquibambia, que son, como su subtítulo indica, sexo e insurgencia, una serie de textos relacionados, en este caso no con las lecturas, sino con el sexo, la sexualidad y el resto de los temas que siempre han aparecido en los textos de María Moreno, ¿no? Son los dos libros más recientes, pero no son los únicos. Por fortuna, de un tiempo hasta los únicos que creo que puedes encontrar el lector en las librerías o en las bibliotecas. De un tiempo a esta parte, se está publicando dentro de la colección de literatura Random House, de Penguin Random House, buena parte de sus libros, ¿no? El primero que se publicó dentro de esta colección fue Blackout, que es uno de los mejores libros de la última década. Es un libro de memorias, es un libro en el cual María Moreno se enfrenta de cara al alcoholismo, se enfrenta a su afición con el alcohol y a los contextos, al entorno en el que se produjo pues esta afición con el alcohol, que tiene mucho que ver con la vida periodística, tiene mucho que ver con los compañeros de fatigas de barra de los distintos cafés y bares de Buenos Aires. Aparte es un libro que, para los que conocen el contexto y los referentes que aparecen retratados, cobra una mayor dimensión, pero para los que no lo conocen sigue siendo igualmente un libro inolvidable, un libro curiosamente que no cae en el blackout de la memoria, sino que reveló y confirmó lo que ya todo el mundo sabía, que era la calidad de María Moreno, pero sirvió también, sobre todo, por ejemplo, en España, para que muchos lectores comenzaran a saber de ella. A raíz del éxito de Blackout, se han publicado varios libros más en literatura Random House. Este, que es el siguiente que se publicó dentro de literatura Random House, es quizás uno de los más flojitos dentro de la obra de María Moreno, lo cual no es desde luego un demérito, porque es una trayectoria que por lo general está a una grandísima altura. Lo que sucede con Oración es que en el fondo también obedece a una investigación en torno primero a la figura de Rodolfo Walsh, de su hija Vicky, que también fue una combatiente montonera, y todo esto surge también dentro de una investigación que fue financiada por la Fundación Guggenheim sobre la presencia del feminismo dentro de las organizaciones guerrilleras de los años 70 y 60 en Latinoamérica. Ya digo, es un libro que quizás adolece de una falta de una idea clara
de a dónde quería llegar o de cuáles fueron los resultados de esa investigación, y quizás por la honestidad de la propia autora, que sí que presenta todo el transcurso de su idea inicial y cómo va cambiando la percepción de los hechos, se resiente un poco, pero aún así tiene, como todos los libros de María Moreno, momentos inolvidables, momentos que se quedan uno marcado, y sobre todo un compromiso y una mirada inconfundible. Mucho más impactante, uno de los mejores libros que se publicaron en 2008, de largo, es este panfleto Erótica y Feminismo, que además coincidió con un momento de tensiones sociales en Argentina, coincidió con las primeras marchas de los pañuelos verdes pidiendo la legalización del aborto, ya de manera mucho más contundente en Argentina, y vino a confirmar lo que todo el mundo sabía. Es decir, la mayoría de los textos que están reunidos en panfletos son textos que tienen ya bastante tiempo, tienen 2 décadas, tienen 20 y pico años, muchos de ellos. Había también algunos más recientes, más cercanos a la fecha de publicación, pero lo que vino a evidenciar este libro es que las preocupaciones de ese movimiento feminista, las preocupaciones de la trayectoria de María Moreno han sido constantes y han estado siempre muy presentes en toda su trayectoria. Y luego, aparte, es un libro realmente se devora encantado de la vida, y que es uno de los grandes títulos de María Moreno. Y el último de los títulos que se ha recopilado, o sea, se ha recuperado, de hecho es el primero de los recuperados dentro de esta editorial, fue Banco a la Sombra, que en realidad era un libro, pero ya algún textito más puntual en esta edición, que es la más reciente, que es la reelaboración de un texto anterior. Esto, casualidad de la vida, tengo los ejemplares de la primera edición de Banco a la Sombra. Estas cosas suceden en las mejores familias, por suerte, que era... formó parte de la colección In Situ. La colección In Situ fue un proyecto bastante curioso de la editorial sudamericana, que invitó a una serie de escritores a, tomando como partida localizaciones concretas de su peripecia vital, establecer una narración personal y autobiográfica, ¿no? En el caso de María Moreno fueron las plazas de Buenos Aires, pero es una colección que nos dejó joyas como La vida descalzo de Alan Pauls, que es otra maravilla, ¿no? La particulares recuerdos de playa de Alan Pauls, Desubicados de María Sonia Christoph o Palacios plebeyos de Edgardo Koziarewski. Fue una muy afortunada colección que por estas casualidades de la vida no terminó de funcionar demasiado bien en su momento, pero que gracias a este tipo de recopilaciones pues hemos podido disfrutar de nuevo, de vuelta de la maravilla de la cotidianidad, del reflejo de la vida en las plazas de María Moreno, bajo la mirada de María Moreno. Casi coetáneos por fecha fueron estos 2 libros: Teoría de la Noche, que es una antología de textos de la Diego Portales, que reúne columnas de varias épocas y demás, realizada por Julieta Marchán como antologuista, y Subrayados, que es una recopilación de textos de crítica literaria, columnas donde exclusivamente María Moreno tiene como punto de partida un libro, una lectura. Este es uno de los libros más afilados de crítica literaria que se ha escrito en mucho tiempo, y llama la atención mucho, llamó la atención mucho en su momento cuando se publicó, el hecho de que aparentemente venía de un lugar poco dado a la crítica literaria de altura, ¿no? Venía de la prensa. María Moreno está forjada sobre todo en la literatura periodística, en la literatura de redacción, y no en la universidad. No es una teórica profunda y profusa como otros de los grandes críticos de la Argentina. Pero este libro es la ejemplificación perfecta de que lo que importa es la calidad del lector y la capacidad de expresar lo que esas lecturas mueven y promueven cuando uno va transitando
por ella. Subrayados es uno de esos libros inolvidables de María Moreno y que vienen a evidenciar eso, que la crítica literaria no requiere de armazones teóricas, lo que requiere en primera instancia es sobre todo de una lectura perspicaz. Si encima uno es capaz de aportar esa armazón teórica, y ojo que María Moreno lo hace, María Moreno no, los textos no son textos flojitos, no son esa crítica impresionista a la que tan acostumbrados estamos en España, son textos de una densidad importante, es decir, realmente son textos de 1.500, 2.000 palabras, en las cuales cada una de esas 1.500 palabras está puesta ahí por algo, no hay nada que sobre, nada que falte, no hay ningún tipo de retórica ni ningún tipo de concesión a lo efímero del soporte donde se publicaron. Son textos de una densidad que obligan a repensar en la manera en la que vemos la crítica literaria, la crítica periodística que se hace todas las semanas. Por decirlo en plata, uno lee eso y no entiende porquerías como lo Abelia, para que quede más o menos clarinete. Bien, textos más antiguos y muy, muy interesantes también son, por ejemplo, la Comuna de Buenos Aires, que es una crónica donde María Moreno recopila las voces de todo lo que fue la crisis del Corralito, uno de los momentos más dramáticos de la historia argentina reciente. Precisamente partiendo de esa mirada común, de esos testimonios. Llama la atención que este libro sea tan poco conocido cuando, por ejemplo, las voces de Chernóbil, de Alexievich, o el Homo Sovieticus, se llama Futuro de Segunda Mano, ha tenido tanto predicamento. La idea, conceptualmente hablando, de la Comuna de Buenos Aires es la misma que obedece la literatura de Alexievich, que es una crónica, una representación de las conversaciones y de los testimonios de con los protagonistas. Y esto es una maravillita, esto es una manera de entender en buena medida que fue lo que pasó en Argentina hace ya casi, va a ser ahora justamente, cuando crucemos el meridiano del fin de año, 20 años de esto. Es muy interesante recordar lo que supuso el Corralito y lo que anticipó en buena medida de el nivel ya de especulación financierista salvaje en la que nos vemos inmersos. Exactamente con un mismo enfoque de representación de las conversaciones de la manera más directa posible, pero en este caso realizando una selección más centrada en famosos por su trayectoria cultural, su presencia en la literatura en la sociedad argentina, es Vida de Vivos, más aquí de una manera muy gráfica con la cinta de la grabación, donde lo que hacía estrictamente María Moreno era eso, ¿no? Recuperar la idea, el privilegio, que se supone que está como mucho más armado, como un texto, una monografía unitaria. Estos textos obedecen más a la idea de que una entrevista, la conversación con una finalidad periodística, también puede ser el contexto en el cual se genera alguna de la mejor literatura que podemos leer a día de hoy. Y también obliga a repensar de una manera muy, muy seria en la importancia de la oralidad dentro de la construcción de la literatura. No es casual que María Moreno fuera una amiga y una conversadora habitual y que tuviera muchas conversaciones al respecto con Ricardo Piglia, que era otro obsesionado de esta realidad. Y A Tontas y a Locas es un prototexto feminista, precisamente porque lo que se dedica a hacer es a repasar toda una serie de perfiles, toda una serie de clichés en torno a lo que son las mujeres. De una manera muy inteligente. Ni los cuestiona ni los apoya. Lo que hace es ir transitando por ellos. Este libro tiene ya unos cuantos añetes, ha sido, sí, también 20 años. Ha sido recientemente recuperado, creo, por 17 Grises. Y es más que interesante también porque refleja esa mirada, esa vocación de intervención social, no facilona, no panfletaria, no. Y ojo que yo normalmente defiendo los panfletos, pero en el sentido
realmente de simplona, de sencilla, que estamos viendo en buena parte de la literatura supuestamente feminista que nos están colocando hoy desde las mesas de novedades. Este libro, sin renunciar a un átomo de militancia, es mucho más inteligente y es mucho más productivo a la hora no solo de luchar por los ideales feministas y de obligarnos a repensar los clichés que ha puesto la sociedad patriarcal, sino sobre todo también en pensar en qué medida todos esos clichés y todas esas ideas son fruto no solamente de la mitad de la población, sino que son reproducidas, imitadas, en algunos casos de una manera muy interesada, muy inteligente también, por parte de las mujeres. Es un libro muy, muy, muy inteligente, es una verdadera delicia de libro. Y el último de los que vamos a hablar de ella es justamente el primero que publicó, que lo recuperó la editorial Mansalva, que es una novela, La Fire Skeffington, que firmó como Cristina Forero o al revés. Sí, efectivamente. De hecho, me parece que solamente se me ha quedado un libro por ahí fuera, que es el del Petit Orejudo. Lo he dicho, esta es la primera, María Moreno, cuando, digamos, todavía no había transitado tanto por las redacciones ni por las barras y los cafés de Buenos Aires, y se había convertido en esa escritora de mirada descreída y demás. Creo que es muy importante trabajar de cara al futuro. Hemos hecho un repaso justamente yéndonos del más reciente al más antiguo, pero yo creo que lo interesante es considerar que todos y cada uno de estos libros de María Moreno pueden ser, ojalá sean, lecturas de 2021 para muchos de los que nos están escuchando. Se decidan a acercarse a la trayectoria de María Moreno si no lo han hecho ya, o si lo han hecho ya, se decidan a leer algunos de los libros que hemos comentado aquí, que son una verdadera maravilla. Poco más. Nos despedimos prácticamente ya de 2020, este año raro, este año de interiores, este año enclaustrado, que quizás no ha sido todo lo literario o no ha estado todo lo nutrido por las lecturas que hubiéramos querido, cuando en un principio parecía que se daba el contexto idóneo para que fuera así, pero esto también nos demuestra que leer no se restringe a una cuestión de posibilidad, sino también de voluntad, y que la lectura no es estrictamente quedarse en casa. En todo caso, vamos a ver qué pasa con este 2021, vamos a ver qué es lo que nos depara. Esperemos que para penúltima sea la mitad de bueno que ha sido 2020, que ha sido de largo el año con la mayor cantidad de visitas de la página web. Hemos marcado en ese sentido un récord importante, pero queremos sobre todo seguir llegando a los lectores, y queremos sobre todo seguir llegando a los lectores que ya tenemos, seguir formando parte de sus rutinas lectoras. Pero tenemos una casa grande, por así decirlo, tenemos una casa pequeña pero un corazón grande, y la puerta de penúltima está siempre abierta a las visitas y a seguir incorporando a amigos y compañeros. A todos ellos les queremos desear un feliz 2021, un 2021 cargado de lecturas, ser posible de lecturas de María Moreno, y poco más. Ojalá 2021 sea un año de numerosas tardes de lecturas en cafés y terrazas, y mucho menos de videoconferencias de Zoom y presentaciones en la distancia. Nos seguimos viendo.